La Escolanía de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que está inserta en la tradición del canto gregoriano, tal como lo cantamos en nuestra congregación benedictina de Solesmes, de Solem, y en toda la tradición monástica anterior, en toda la tradición medieval, desarrolla una labor singular y podemos decir única en el mundo. Porque los niños que aquí se forman, desde tercero de primaria hasta, normalmente ha sido hasta segundo de ESO y se va extendiendo actualmente ya hasta bachillerato, adquieren una formación singular realmente única en el mundo en las enseñanzas musicales. No solo aprenden a tocar uno o dos instrumentos, lenguaje musical, canto coral polifónico, sino sobre todo lo que marca su diferencia con otros coros infantiles y otras escolanías es la enseñanza del gregoriano. En esta enseñanza del gregoriano, además, como decimos, se realiza en un ambiente monástico de un monasterio de la congregación de Solesmes. La abadía de San Pedro de Solesmes, en Francia, nacida después de los desastres de la Revolución Francesa, a partir de la figura de don Próspero Guéranger, que restauró la vida monástica benedictina en Francia, se propuso como uno de sus fines principales la restauración de la liturgia, el ensalzamiento de la liturgia y la restauración del canto gregoriano en su pureza original. Una de las intuiciones que tuvo don Guéranger, sin ser músico, es que cuando se canta el canto gregoriano se canta la palabra de Dios, porque está inspirado en un alto porcentaje, está construido sobre textos de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia. Y de ahí la importancia que cada palabra y cada acento tiene en el conjunto del texto. Se está cantando la palabra de Dios. Gregorianistas posteriores de la abadía de Solesmes y de otras abadías fundadas por Solesmes fueron desarrollando amplia, extensa y profundamente el estudio del canto gregoriano, de la interpretación del canto gregoriano. Figuras en el siglo XIX y en el siglo XX como don Mocró, don Cardín, don Jean Clerc han realizado estudios profundos valiéndose de los antiguos códices. Y en la escolanía de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, a los niños se les enseña no solo a cantar el gregoriano en tetragrama, cosa que hoy lamentablemente en muchos coros de niños donde a veces cantan gregoriano o incluso en algunas ocasiones a diario cantan alguna pieza gregoriana, lo hacen muchas veces en pentagrama. El tetragrama realmente nace en el siglo IV, en el siglo XI, a mediados del siglo XI, y es para fijar las notas musicales en cuatro líneas, de ahí el nombre de tetragrama, del que procede el pentagrama en el que se escribe la música a nivel mundial hoy actualmente. Los niños de la escolanía del Valle de los Caídos no solo cantan con este tetragrama que nace en el siglo XI, sino que aprenden a cantar también con las antiguas notaciones musicales que se escribían en manuscritos, en códices, como se dice en italiano, in campo aperto. Es decir, no había una fijación realmente de las notas y por eso fue cuando en el siglo XI, sobre todo hacia mediados y especialmente en torno a la figura de Guido d'Arezzo, que por su parte recogió ya elementos que venían de antes, Guido d'Arezzo, monje benedictino y luego camaldunense de Italia, empezaron a fijarse en una línea y después en las cuatro que darían lugar al tetragrama. Y las notas musicales las fijaría Guido d'Arezzo, gran músico y gran pedagogo musical, a partir del himno Utque an Laxis, dedicado a San Juan Bautista en las primeras y segundas vísperas de San Juan Bautista y que los monjes cantamos todos los años. A partir de ahí nació el Ut, luego Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Los niños de nuestra escolanía no solo cantan con el tetragrama que nace con las cuatro líneas en el siglo XI, sino también las notaciones anteriores. Aquí abajo, por ejemplo, vemos en este libro que es el gradual de don Guéranger, el gradual triplex, que compara tres notaciones, la notación cuadrada o romana, el tetragrama, con otras dos notaciones antiguas. En esta pieza de aquí abajo, por ejemplo, vemos la notación que aparece en líneas rojas en la parte inferior, que es la notación de los códices de la familia de San Galo, del antiguo monasterio de San Galo, Sengal. Y en esta otra pieza vemos también por la parte superior, en anotaciones negras, la notación, los neumas, los espíritus,
las notas antiguas con que se escribía también en la grafía de Laon, de Lon, otro monasterio también antiguo. Bien, antiguamente se escribían así. Para fijarlo, puesto que era muy difícil cantarlo, había que aprenderlo de memoria, podía ser un proceso que durase 10 años, el aprender a cantar música así, el formar un cantor, y no había una fijación entre unas zonas y otras, fue como se desarrolló el tetragrama. Nació la fijación, la notación musical, la solmización de Guido d'Arezzo y el tetragrama. Los niños de nuestra escolanía aprenden con este libro, el Gradual Triplex de Don Cardín, por lo tanto, el tetragrama y la paleografía musical, es decir, la escritura antigua del gregoriano. Los tres tipos de notaciones. Y lo mismo que hacen los buenos gregorianistas, se les va formando para ello, ya monjes avanzados o profesores de gregoriano, corrigen en muchas ocasiones el texto en tetragrama a partir de los textos neumáticos de la semiología, de la paleografía gregoriana que viene comparada en este libro. Esto es único en el mundo. Solamente en la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se enseña a los niños este tipo de aprendizaje del gregoriano. En los otros lugares donde se enseña a los niños el gregoriano, desde luego no aprenden esta paleografía. De ahí que tiene un valor cultural único, no solo en España, sino en el mundo. La antigüedad de las piezas. Pensemos que el gregoriano es un canto que nace entre finales del siglo VIII e inicios del IX, paralelamente al desarrollo del Imperio carolingio, al fundirse, como una fusión, un proceso de fusión, de unión, de vinculación de dos cantos anteriores, cantos litúrgicos. El canto romano, que viene de Roma, de Italia, y el canto galicano, que viene de Francia, de la antigua Galia. De ahí nace, en esa época del Imperio carolingio, el canto gregoriano. Y algunas de las piezas que cantan estos niños aparecen reflejadas en cuanto a su siglo de procedencia, por ejemplo, en las piezas del Kyrial, es decir, del Kyrie Sanctus Agnus Dei, que se canta en la misa, o también el Credo o el Gloria. En estas piezas, por ejemplo, de la misa 14, Jesús Redemptor, vemos que son el Kyrie y el Gloria son del siglo X, aparece ahí indicado siglo X. En esta otra, por ejemplo, en este Sanctus, vemos que es del siglo XIII. En estos casos, en este libro, en el gradual, solamente aparecen las piezas en tetragrama. Y hay una misa muy conocida, que es muy conocida incluso del pueblo cuando se cantaba gregoriano, que es la misa de Angelis, la misa 8. La misa 8 o de Angelis realmente es un gregoriano tardío, es decir, es un gregoriano que incluso ya se aproxima al Renacimiento. No es el gregoriano puro, pero en cambio es una misa de una gran belleza y que se conocía, se cantaba habitualmente en muchas misas con pueblo. Son piezas del siglo XV, del siglo XVI, alguna en ocasiones, como es el caso del Sanctus, es anterior o tiene unas raíces anteriores. Bueno, pues todo esto hace que la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, llevada por la comunidad benedictina del mismo nombre, de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, inserta en la tradición de la Congregación de Solesmes, restauradora del canto gregoriano en su pureza original, con las enseñanzas fundamentalmente del maestro don Eugene Cardin, sea un caso único y singular cuyo valor cultural debe ser resaltado y debe ser protegido. Queremos que aspiramos a que el canto gregoriano, lo mismo que ya lo es el canto litúrgico bizantino, pueda ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y deseamos que en particular nuestra escolanía sea reconocida con un valor único. Su desaparición sería una verdadera pérdida y aquellos que la motivasen habrían causado un daño irreparable a la cultura y a la formación de estos niños. Recordemos que estos niños, además, no son de familias pudientes. Muchos de ellos son de familias sencillas, de familias de pueblos de España. Está abierta a todos, a familias con recursos y a familias con recursos de escasos recursos.
desarrollamos una labor cultural y social que deseamos que sea protegida, amparada, conocida, difundida.